Porque las dificultades en la vida son esos problemas, obstáculos que entorpecen que podamos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Pero en el texto que vamos a ver hoy, es evidente que aunque los problemas que vienen a nuestras vidas nos obstaculicen alcanzar esos objetivos, obstáculos, no pueden acabar con el propósito para el cual Dios nos llama. ¿Escuchaste bien? El problema no puede acabar el propósito que Dios tiene para construir. Y el apóstol Pablo ha sido llamado por el Espíritu Santo para predicar y para ser apóstol a los gentiles. Y respondiendo a su llamado, iba donde el Espíritu lo guiaba. Por donde quiera que pasaba era fiel a su llamado. Pero ser fiel no garantiza que los problemas no fueran a venir. Ser fiel a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios te dice que hagas, no garantiza que el problema no vaya a venir a tu vida. Al contrario, cuando queremos ser fieles a Dios y estar en la palabra de Dios y lo que Dios quiere que hagamos, yo siento como que si el infierno mismo se desatara en contra nuestra. Y usted también siente lo mismo. Cuando usted se ha propuesto ser fiel a Dios, es donde más ataques recibimos por parte del maligno. Pero si aprendemos algo de Pablo, entre tantas otras cosas, es que el propósito de Dios se impone ante las dificultades. Y ese es el tema que yo tengo para nosotros en el día de hoy, continuando la serie del libro de los Hechos, en el capítulo 14, los versículos 19 al 28. El propósito de Dios se impone ante las dificultades. Yo te invito a leer conmigo la palabra. Dice la palabra: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que prevalecieran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orando con ayuno, los encomendaron al Señor, quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge descendieron a Atalia, y allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque, Señor, podemos ver en tu palabra, Dios mío, cómo las dificultades que enfrentaron los apóstoles, Señor, son semejantes o parecidas a las que nosotros cada día tenemos que enfrentar, Dios, sabiendo que cada lucha, cada batalla que tenemos en este mundo, Dios mío, nos acerca más a ti, nos acerca más a tus propósitos, nos hacen estar firmes, Dios. Queremos, Señor, ser fieles a tu palabra. Queremos ser fieles a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, Dios. Porque si tú te apartas de nosotros, Señor, nada podemos hacer. Pero si permanecemos, Dios mío, es porque tú permaneces con nosotros. Porque toda fortaleza proviene de ti, Señor. Y de en ti, Señor, es donde estamos seguros y confiados, Dios. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más, para poder, Señor, vivir la vida conforme a tu voluntad. Debemos ser fieles a ti, Señor. A ti, solamente a ti, oh Dios. Es a ti, Señor, a quien queremos agradar. Y es a ti, Señor, a quien queremos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Aleluya. Pregunto a la iglesia:
Las tribulaciones a las que Pablo se refiere en el versículo 22 son tribulaciones por las cuales Pablo como apóstol debe pasar. Son tribulaciones de las cuales ninguno de nosotros, los discípulos, está exento a pasar. Estas tribulaciones, ¿para quién son? Para Pablo, para cada creyente. Yo creo que para cada creyente. Porque él exhorta que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y por qué me comienzo así? Porque en nuestros días, en nuestros tiempos, hay tantos falsos maestros, tantos falsos apóstoles, que yo no sé cómo leerán este texto. Yo estoy seguro que no lo van a predicar. Cuando ellos dicen, vive tu mejor vida ahora, vive realizado, y no te puedes ni siquiera enfermar. El cristiano no se puede enfermar. Yo no sé cómo estas personas viven en estas iglesias, porque todos nosotros nos vamos a enfermar. Estamos en un mundo caído y nuestro cuerpo está deteriorándose cada vez más, producto de este mundo caído, producto del pecado. Tenemos que pasar las tribulaciones. El problema es cómo vas a pasar por ellas. Y eso he querido para poder entrar en el reino de Dios, que podamos vivir. Pero nosotros que nos hemos propuesto predicar todo el consejo de Dios, tenemos que predicar este texto en nuestra serie de predicaciones positivas consecutivas. Y es reconfortante para mí, y debe serlo también para ustedes, saber que cuando vengan los problemas, entendamos que ese problema, escucha, cuando venga el problema, o dile tribulación, como tú quieras decir, entendamos que ese problema no tiene la capacidad o el poder para acabar con el propósito que Dios tiene para ti. No puede. No tiene la capacidad de acabar con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y míralo la vida de Pablo. Dice que los judíos vinieron de Antioquía, se juntaron con los iconios y vienen hasta Listra, el lugar donde Pablo sana, se recordarán, al paralítico de nacimiento. Cuando hace el milagro, dice que fueron recibidos como si los mismos dioses de la mitología romana hubieran descendido y se hubieran encarnado. Júpiter y Mercurio se habían hecho hombres. ¿Se recuerdan? Los habitantes y el sacerdote de allí de Júpiter vienen e intentan hacer sacrificios, los reciben como dioses, y ellos, los apóstoles, se rasgan sus vestiduras y se tiran sobre las personas para que vean que ellos son de tan carne como ellos, que no hay una naturaleza diferente, que ellos no son divinos, que ellos tienen que volverse de esas cosas vanas al único y verdadero Dios, al Dios creador. Tenían que volverse de ese paganismo. Pero ya unos días después, ya no se acordaban de los milagros. Intentan matarme. Y venía en mi mente cuando pensaba en estas cosas, como hace poco más de un mes asesinaron a Charlie Kirk por debatir con la verdad, con la Biblia, por debatir con la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo, tanto como Kirk, fue asesinado. Intentan asesinar apedreándole. Porque cuando las personas no pueden callar la verdad y la razón, yo siempre digo que la verdad y la razón son invictas. Tú no puedes intentar callar. Tienes que matar. Pero la verdad y la razón siempre van a ser invictas. No importa si mueren, van a seguir otros
con la misma verdad. Con la misma verdad. Y aquí a Pablo en Hechos lo dan por muerto. Lo dan por muerto. Luego de ser apedreado, lo dejan inconsciente. Y yo no sé cómo Dios preserva a alguien de la muerte con la misma forma de apedreamiento que como Dios permitió que Esteban en el capítulo 7 del mismo libro de los Hechos fuera martirizado y muerto por misma orden del apóstol Pablo, que en ese momento era conocido como Saulo, el perseguidor de la iglesia. Esteban muere. Sin embargo, Saulo, aquí Pablo, el apóstol Pablo, Dios preserva su vida. Dios preserva su vida. Por la voluntad de Dios. Escucha, iglesia, es por la voluntad de Dios que Esteban muere, y por la voluntad de Dios la vida de Pablo es preservada. Es el mismo Dios. No hay un Dios diferente aquí. Es el mismo Dios que nos muestra que tanto si morimos o si vivimos es para su gloria y voluntad. Tanto si morimos o vivimos es para su gloria y voluntad. Antes de Trump entrar al poder, a la Casa Blanca, yo sé que muchos hoy no quisieran que hubiera entrado a la Casa Blanca, le dispararon de la misma forma y le rozó la oreja. Y a Kirk le dispararon de la misma forma, sin embargo fue mortal. Ese mismo Dios, el que preserva la vida o el que deja que tome la vida, porque si morimos o vivimos es para su gloria. Es para su gloria. No importa cómo estemos, Dios tiene el propósito. Dios tiene un propósito, y Dios tiene un propósito aún por cumplir con Pablo. No va a permitir que muera. No va a permitir que muera. Yo no sé si murió y Dios le resucitó, el texto no lo dice. Es especulación lo que yo digo aquí, porque el texto no es explícito, pero ellos lo dan por muerto. Ellos lo dan por muerto, lo sacan para fuera de la ciudad. Y luego con los discípulos rodeándole, y tampoco dice si estaban orando por él. No te puedo decir lo que el texto nos dice. Dice que los discípulos lo rodearon y se levantó. Se levantó. Pero Dios tenía un propósito todavía por cumplir con él. Recuerden que cuando Jesús manda a Ananías en Hechos, ¿dónde estamos en Hechos? En Hechos 9, le dice: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y aún Pablo no había cumplido su misión. Aún Pablo no había cumplido con su misión. Y dice la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios prevalece para siempre. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Pablo, en el propósito de Dios, es apedreado y derribado, pero no está acabado. No está acabado. No está acabado. Y si tú caminas en el propósito de Dios, no me digas hasta dónde está atacado el enemigo, porque sé que he sido atacado. Yo sé que he sido atacado, pero reflexiónalo conmigo, porque estoy seguro que cuando Dios te ha sacado de la prueba, has salido mucho más maduro espiritualmente que cuando entraste en ella. Yo estoy seguro de eso. Y si no crees, digo, mira lo que dice que Santiago en 1, 3 y 4, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia debe tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. Hermano, la prueba no es mala. La prueba no es mala. Estamos en una generación de cristal, le dicen hoy, la generación de no se pueden ni pellizcar, que se rompen. Estamos en la generación de cristal. Nadie quiere sufrir, nadie quiere el dolor, nadie quiere la prueba. Pero estos falsos maestros no van a predicar de esto, y ellos van a decir: sí, vive tu mejor día hoy. Yo no sé qué se hacen cuando se enfrentan a la prueba. Estas personas ahí. Yo no sé qué se hace. Pero la prueba no es mala. La prueba no es mala. La prueba produce paciencia. Y si la paciencia es buena, y es uno de los frutos del Espíritu, de hecho,
es mala. Es mala, es buena. Toda prueba que viene a nuestra vida es necesaria. Y siempre viene a mi mente Job. Pues ninguno de nosotros va a ser como Job. Justo y consagrado era Job. Justo y consagrado. Y sin embargo viene la prueba. Pero cuando él sale de la prueba, dice en Job 42:5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él había oído hablar de un Dios. Y sin embargo, ese Dios del cual él oyó hablar, sin tener la Biblia que tenemos hoy, no la tenía. Sin tener toda la revelación completa como nosotros tenemos hoy. Era justo. Dice que hacía sacrificios, holocaustos, aún por sus hijos, por si hubieran pecado, para que Dios tuviera misericordia. No por él, por sus hijos, por su familiar. Qué corazón sacerdotal este. Intercediendo por sus familiares. Sin embargo, tuvo que pasar la prueba. Tuvo que pasar la prueba. Pero cuando sale de la prueba, este hombre veía a Dios. Entonces, la prueba es buena, mi iglesia amada. Y Pablo nos enseña en el texto que cuando pasa la prueba te vuelves un instrumento de exhortación en las manos de Dios. Dice el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que prevalecieran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este hombre, luego de pasar, ser apedreado, una y otra vez intentaban apedrearle, los escarnecían, pero este hombre exhortaba. Este hombre exhortaba. Y no era cualquier exhortación. No es venga a la iglesia el domingo bajo lluvia, trueno y granizo. No, es exhortándole a prevalecer en la fe. Yo le estoy exhortando, venga a la iglesia todos los domingos. Si no puedes venir, te conectas y lo ves por videollamada, por ahí por internet. Yo te exhorto a que prevalezcas en la fe. Esa es mi exhortación, pastor. Prevalece. Y haz que toda la prueba que has pasado sea para exhortación. Sea para exhortación. Porque no hay otra forma, iglesia. No hay otra forma, porque la prueba va a venir una y otra vez. Va a venir. Pero cuando la pasemos, utiliza ese conocimiento para poder hablarle a otros que están pasando por ahí. Y Jesús sabía que iba a venir. Jesús lo sabía. Y aún así ora, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús nos rogó, se convirtieron, como decía ahorita, todos necesitamos un encuentro con Dios para salvación, pues se convirtieron y no los llevamos. No. Guárdalos del maligno. Guárdalos del maligno. Porque ellos no son del mundo. Ellos tienen que estar en el mundo. Y cada prueba que enfrenten, cada dolor, cada sufrimiento, en vez de dañarnos, tenemos que tornarlo para bien, para hacer bien a otros, para amar aún a los que nos oprimen, los que nos afligen. Se lo dijo Jesús a Simón. Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Y cómo tú crees que Satanás está por cada discípulo rogando para zarandearte? No puedes zarandearte si Dios no lo permite.
Él está hambriento, Él está sediento, Él quiere probar tu fe. Él quiere probar tu fe. Pedro, Simón, se sentía firme. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y dijo, no, Simón, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Tú me negarás. Aleluya. ¿Por qué? Porque Satanás ha rogado por ti. Satanás ha rogado por cada uno de ustedes. Ustedes se tienen que apartar. Ustedes tienen que alejarse. Ustedes tienen que pasar la prueba. Pero una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una vez retornas, una vez aprendes, una vez creces, vas a utilizar ese conocimiento para exhortar, para que crezcamos, para que aprendamos, para que sea más fuerte cada uno de nosotros. Y Dios va a poner personas que necesitan tu consejo, iglesia. Personas que necesitan tu consejo por lo que ya tú has pasado. Tienes que discernir para ser ese instrumento en las manos de Dios. Tienes que discernir tu llamado, tienes que discernir tu propósito para poder ejercer y ser ese instrumento en las manos de Dios. Cada uno de nosotros tiene que ser edificado. ¿Y qué forma utiliza Dios? Nosotros mismos. Nosotros somos edificados por la voluntad de Dios, como un solo cuerpo, que somos un solo cuerpo. Jesucristo es la cabeza. Y nosotros como miembros de ese cuerpo tenemos que cada vez crecer más, edificarnos más. Hermano, háblame. Yo aprendo de ti. Yo aprendo de cada uno de ustedes. No te imaginas cuánto yo tengo que aprender todavía y crecer y conocer. Nunca crean que el pastor ya sabe todo. Jamás. El único que se lo sabe todo es Cristo Jesús, el pastor de pastores. Ese sí es omnisciente. Yo no puedo saber si tú tienes una necesidad en tu vida si tú no me la dices. Todavía ni nunca será omnisciente. Cristo es omnisciente. Puede que en algún momento Dios me revele algo por Dios de ciencia, el don de ciencia, que se ponga en operación y Dios me dé a saber algo, pero hermanos, eso no va a ocurrir todo el tiempo. Usted tiene que decirle a su pastor lo que le pasa, si le tiene alguna necesidad, alguna situación, algo por lo que necesite oración. Y más que disponible, siempre estoy para ustedes. Siempre estoy ahí. Para concluir, dice Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y eso yo lo creo. Yo creo que Dios va a cumplir el propósito con cada uno de nosotros en este mundo. Dios tiene que cumplir su propósito. Cuando vives con propósito y la voluntad de Dios, serás derribado, pero nunca estarás acabado. No te puedo decir que no serás derribado, sí serás derribado, pero nunca estarás acabado. Somos ese diamante en bruto en las manos de Dios que todo el tiempo está limpiando y limpiando y puliendo el Señor. Para que un día seamos perfectos. Para que un día seamos perfectos. Es como el oro que tiene que pasar por el fuego para poder ser refinado y quitar toda impureza. Nosotros somos ese oro en las manos de Dios. Somos esos diamantes en las manos de Dios. Somos esas vasijas en las manos de Dios. Por eso, no te enfoques en tu prueba. No te enfoques en tu problema. No te enfoques en tu tribulación. Úsalo para mí. Y si hay cosas que la Biblia nos habla es una y otra vez de los escogidos de Dios pasando por problemas, por dificultades. José. Y José sufrió tanto, siendo por sus propios familiares, por envidia, por ese amor especial que tenía el Padre para con él. Y déjame decirte que ese amor especial para con él es una similitud del amor de Dios para contigo como Padre. Lo metieron en un hoyo,
Lo vendieron como esclavo. Fue calumniado siendo inocente. Ya no era solamente un esclavo, terminó siendo prisionero en la cárcel de Egipto. Vaya, yo no encuentro otro que iba así para abajo. Todos los demás hacían así. No, José no, José iba para abajo. Cuando creía que estaba bien, para abajo. Hasta terminar en la cárcel. Pero desde allí Dios lo sacó. Dios lo sacó y lo puso en el lugar donde tenía que estar. En el lugar de honor. Para salvar a su familia y traerlos a Egipto. Es increíble como Dios obra. Usando el mal, usando la envidia, usando el dolor, usando la calumnia. Dios las usa. Dios permite que suceda para llevar a cabo su propósito. Toda la Biblia yo veo cómo Dios obra y lleva a cabo su propósito y su voluntad. Por eso yo te pregunto, ¿estás llevando a cabo tu propósito? Estas pruebas que tenemos que afrontar te impiden llevar a cabo tu propósito. ¿Estás hablando al mundo de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo Dios te ha transformado? ¿Cómo Dios te ha hecho una nueva criatura? El mundo está viendo, está haciendo de edificación incluso a otros. Y si no, pues arrepiéntete y comienza a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Comienza a hacer lo que Dios ha llamado a hacer. Primera Tesalonicenses 4 dice que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y yo te pido que te santifiques y que hagas lo que Dios ha dicho que hagas. Santifícate y haz lo que Dios te ha llamado a hacer, iglesia. Ser santa y sin mancha. Porque estamos en los tiempos finales, iglesia. Estamos en esos días del fin. Y Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia pura, inmaculada, aleluya. Limpiada con la sangre del Cordero. Dejémonos de tontería y pongámonos a hacer la voluntad de Dios. Ese es mi mensaje. Y lo veo tanto en la Biblia. Y lo veo tanto en la vida de Pablo. Y lo veo tanto en mi vida. Yo no soy un apóstol. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Pero veo las pruebas que tengo que pasar. Y cómo Dios las usa para poder seguir adelante. Para poder ser ese instrumento de gracia. Y poder bendecir a otros. Y poder hablarle a otros. Y poder interceder por otros. Y a lo mismo Dios te llama. A lo mismo Dios te llama. Por eso quiero terminar orando por esta iglesia. Amado Dios, Señor, tu palabra ha sido predicada, Dios. Tu palabra, tu voluntad, Señor. Estamos en tiempos tan difíciles, tiempos del fin. Nos estamos perdiendo, Señor, detrás de vanas cosas, Dios, de este mundo. En vez de, Señor, estar consagrados a ti, buscando tu voluntad, tratando de ser esos instrumentos de gracia, Señor. Por eso yo te ruego, Dios mío, que podamos, Dios, guardar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y ponerlas por obra, Dios, pudiendo santificarnos, pudiendo prevalecer en medio de la prueba, Señor, sabiendo que ninguna prueba tendrá tanta fortaleza, Señor, para poder desfiarnos, Dios, de tu propósito y voluntad. Te pedimos, Dios mío, por esta iglesia, una iglesia creciente, una iglesia joven, Señor, una iglesia llena de amor, oh Dios, que podamos prevalecer, Señor, que podamos seguir adelante, que podamos seguir creciendo, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo.